A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué es lo que hace que una terapia realmente funcione? Esta pregunta, que parece simple pero es súper profunda, es justo el punto de partida de la psicoterapia experiencial orientada al focusing. Hoy vamos a desmenuzar las bases de una intervención que no busca analizar ni interpretar, sino algo mucho más radical: acompañar a la persona para que escuche la sabiduría de su propio cuerpo. Bueno, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. El filósofo y psicólogo Eugene Gendlin, que trabajaba codo a codo con el gran Carl Rogers, se obsesionó con esta pregunta. Él quería saber, casi científicamente, si había una manera de predecir si una terapia iba a funcionar desde el principio. Y lo que encontró, bueno, digamos que le dio un giro de tuerca a la psicoterapia humanista. Así que en los próximos minutos vamos a seguir los pasos de Gendlin. Primero, vamos a ver cuál fue ese descubrimiento clave que lo cambió todo. Después, nos meteremos de lleno en los conceptos que nos explican por qué el cuerpo es la respuesta. Entenderemos qué rol juega el terapeuta en todo esto, desglosaremos el proceso de focusing paso a paso y al final veremos el impacto real que tiene esta intervención. Imaginen esto. Gendlin y su equipo se pusieron a analizar cientos de horas de terapia grabada y empezaron a notar un patrón, algo que se repetía una y otra vez. Resulta que los clientes que más avanzaban, los que de verdad tenían cambios profundos, compartían algo muy particular. Y no tenía que ver con qué decían, sino con cómo lo decían. Y aquí está la clave del asunto. La diferencia era clarísima. Por un lado, estaban las personas que hablaban acerca de sus problemas, ¿saben? Como si contaran una historia de alguien más, de una forma muy intelectual, muy distante. Pero por otro lado, estaban los que sí tenían éxito. Y su manera de hablar era totalmente distinta. Era más lenta, más pausada, casi como si estuvieran buscando las palabras mientras consultaban algo por dentro. No estaban describiendo un hecho, estaban explorando un proceso vivo en ese mismo instante. Claro, después de ver esto, Gendlin se preguntó, ok, ¿y qué es ese algo interno que están consultando? Este descubrimiento lo llevó a armar toda una teoría para entender ese proceso y se dio cuenta de que la respuesta no estaba en la mente, en las ideas, sino en el cuerpo. Vamos a ver cómo esto construye una forma completamente nueva de ver la terapia. El primer concepto que tenemos que entender es el de experienciar. Y no es un evento, es un proceso continuo. Pensemos en ello como un río interno, un flujo constante de sensaciones que está ocurriendo dentro de nosotros en cada momento del día. Y es preconceptual, o sea, pasa antes de que le pongamos palabras. Este flujo ya contiene todo el significado de cómo estamos viviendo nuestra vida en ese preciso momento. Y de ese gran río del experienciar, emerge el concepto más famoso e importante de todos, la sensación sentida, o como se le conoce en inglés, el felt sense. Y ojo, esto es crucial. Una sensación sentida no es una emoción como la alegría o la rabia. Tampoco es un dolor de estómago. Es una sensación corporal global, que al principio puede ser muy vaga, muy poco clara, y que contiene toda la información de una situación. Es la manera en que nuestro cuerpo sabe todo el embrollo de un problema. La propia definición de Gendlin lo resume de forma perfecta. Es holística porque tiene todo el paquete: pensamientos, recuerdos, emociones, y es implícita porque aún no está en palabras. Y lo más importante, se siente en el cuerpo. Podríamos decir que es la puerta de entrada a un conocimiento mucho más profundo que el que nos da nuestra mente racional. Entonces, si la respuesta está en el cuerpo de la persona, ¿qué hace el terapeuta? Bueno, aquí es donde el enfoque se pone realmente interesante. El terapeuta deja de ser el experto que analiza, diagnostica o dirige. Su principal función es crear un espacio seguro para que la persona pueda, por sí misma, acceder a esa sabiduría corporal. Y esto se logra con una actitud muy particular. El terapeuta practica lo que se llama una empatía corporalizada, o sea, realmente trata de sentir el proceso del otro. Respeta al máximo el ritmo interno, porque la sensación sentida tiene sus propios tiempos, no se puede apurar. Confía ciegamente en que el organismo de la persona sabe hacia dónde necesita ir. Y, lo más importante, facilita que la persona ponga su atención ahí, en su interior, pero sin decirle qué tiene que encontrar. Es un acompañante de viaje, no un guía turístico. Lo genial de Gendlin es que no solo se quedó con la teoría, desarrolló un método para que cualquiera pudiera aprender a hacer esto. Lo llamó focusing
y es básicamente una serie de pasos, un mapa, para aprender a contactar con nuestra sensación sentida y dejar que su significado se revele poco a poco. Entonces, aquí están los famosos 6 pasos. Pero, a ver, no es una receta de cocina rígida, ¿eh? Es más bien una guía flexible. Primero, uno se detiene, hace una pausa en el ruido mental. Luego, crea un espacio interno, como poner los problemas en una repisa para poder mirarlos sin que nos aplasten. De ahí, se invita a que surja esa sensación sentida sobre el tema. Se busca un asidero, una palabrita, una imagen que captura cómo se siente eso. Después, se resuena, se va y viene entre la palabra y la sensación, hasta que uno siente clic, eso es. Y al final, se recibe el cambio, ese pequeño alivio que se siente en el cuerpo cuando algo por fin encajó. Muy bien, ya vimos la teoría, el método, pero en la práctica, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué tipo de problemas se benefician más de este enfoque tan corporal? El focusing es una herramienta increíblemente poderosa justo en esas situaciones donde las palabras se quedan cortas. Por ejemplo, en esos bloqueos emocionales donde la persona dice, es que siento algo pero no sé qué es. En experiencias de trauma, donde la historia no se puede contar de forma coherente. En temas psicosomáticos, donde el cuerpo está gritando algo. Y por supuesto, para cualquier persona en un proceso de crecimiento que quiera conocerse de una manera más auténtica y profunda. Y esta es quizás la idea más potente de todas. Con este enfoque, el cuerpo se convierte en el camino principal hacia el significado. Esto permite que el trabajo terapéutico avance incluso cuando todavía no tenemos una explicación lógica y verbal para todo. El cambio puede ocurrir primero a un nivel sentido, corporal, mucho antes de que podamos explicarlo con palabras. Al final, creo que esta idea lo resume todo a la perfección. La filosofía del focusing nos recuerda algo fundamental. La respuesta más profunda a nuestros problemas no suele estar en lo que pensamos sobre ellos, sino en cómo nuestro cuerpo los está viviendo. Y nos deja con una invitación muy simple, pero a la vez muy poderosa, la de aprender a escuchar ese lenguaje.